Seguimos. Ya estamos, ¿eh? Vamos. Bueno, Solá, ¿qué pasó? Era un señor, Vicente Solá, que contrajo matrimonio en el 74 en Buenos Aires, conforme al derecho argentino, y luego se separa judicialmente, en ese momento la ley 2393 se podía separar, pero no disolvió el vínculo. Se traslada en el 80, celebra un nuevo matrimonio en la República del Paraguay. Y en el 89 obtiene pues ya vigente la ley 23.515, obtiene la conversión de la separación divorcio particular porque habían pasado 3 años de esa separación. Fallece en el año 94, con último domicilio en la República Argentina, y en 1994 se presentó la segunda cónyuge para promover el juicio sucesorio, ¿sí? Conforme el artículo 3.572 del Código Civil, que, digamos, el último domicilio del causante era la República Argentina, entonces el juez competente es el juez argentino. Pero ¿qué pasa? Se presenta un sobrino también en la sucesión, impugnando la legitimación activa de la viuda, casada en segundas nupcias, fundando que no tenía vocación hereditaria. Obviamente funda la vocación hereditaria en el artículo, en el orden sucesorio, digamos, de herederos que proponía el artículo 3585 del Código Civil de Vélez Arfiel, y no había en este caso ni ascendiente ni descendiente. Pero plantea de que esta señora no tiene vocación hereditaria porque en el momento en que el señor había contraído matrimonio, no existía divorcio vinculado. O sea que había impedimento de ligar, había un impedimento de orden público. Entonces, el tema principal, esto es un caso de cuestión previa, cuestión principal, cuestión incidental, preliminar. Reside básicamente el problema en determinar si esa viuda tiene legitimación activa para promover el juicio o tramitar la sucesión o no. El 3283 del Código Vélez y el derecho a sucesión al patrimonio de difunto es regido por el derecho local del domicilio que el difunto tenía su muerte, sean resoluciones nacionales o extranjeras. Y eso determina el orden. El último domicilio del causante, como dijimos, nos lleva a la República Argentina, el derecho aplicable estaría dado por las normas materiales del Código Civil argentino, pero hay que determinar con carácter previo la validez de la celebración de ese segundo matrimonio que había llevado a cabo el fallecido, la persona fallecida, ¿no? Que a su vez depende de esa disolución válida del primer matrimonio que había sido celebrado en Argentina, Argentina. Esa disolución había sido válida si se había recuperado el vínculo de adopción como para comprar un segundo matrimonio. Entonces, ahí sí se recurren a las normas de derecho internacional privado que regulan la situación. Y que en este caso, ¿qué habíamos dicho? Lo primero que tenemos que ver es si hay una convención internacional en la materia que vincule a los ordenamientos jurídicos que están en contacto en esa relación jurídica internacional. El matrimonio había sido celebrado en Paraguay, con lo cual tenemos un caso internacional de connotaciones internacionales de vinculación entre la República Argentina y la República del Paraguay. Y ahí tenemos un convenio que es el Convenio de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940. ¿Y qué decía? Volviendo un poco para atrás a lo que habíamos ya mencionado, el artículo 13 nos decía que la validez de un matrimonio se determina por la ley del lugar de celebración. Acá no hay. En ese caso, lugar de celebración, ¿cuál fue? Paraguay. Es el derecho, digamos, conforme a la naturaleza nacional de esa relación jurídica. La misma norma faculta a los estados signatarios, Paraguay y Argentina, a no reconocer un matrimonio que se hubiera celebrado en uno de ellos cuando se haya viciado de alguno de los impedimentos. Segunda parte, ese artículo 13 me dice
Perfecto, la ley del lugar de celebración me determina su validez, pero los estados signatorios pueden no reconocer matrimonios celebrados en otro estado, signatario, si median estos impedimentos. Y dentro de esos impedimentos aparece el ligamen, el matrimonio anterior que no esté disuelto. ¿Sí? Incluso el artículo cuarto del Protocolo Común de los Tratados de Montevideo, que también fueron, fue ratificado tanto por Paraguay como por Argentina, prescribe que las leyes de los demás estados jamás serán aplicadas contra las instituciones políticas, las leyes de orden público, las buenas costumbres del lugar del proceso. ¿Sí? ¿Ven cómo en el derecho internacional privado se interpreta con este diálogo de fuentes que estamos realizando? Bien, ahí se traba cuando no entran. Bien, entonces la sala de la Cámara Nacional Civil, la sala G, llegan a conclusiones, y la Corte llegan a conclusiones diferentes, ¿no? Con los distintos criterios de interpretación del derecho internacional privado y sobre todo de la interpretación de la institución del orden público internacional como límite de la aplicación del derecho. La sala P, la sala G, confirma la sentencia de primera instancia resolviendo que el matrimonio invocado como fuente de vocación hereditaria por segunda esposa no tenía efectos extraterritoriales en la República. Por ende, no tenía la calidad de cónyuge, la cónyuge no tenía legitimación activa para tramitar la sucesión, conforme al derecho argentino vigente en materia de sucesión. Es la tesis del desconocimiento de la eficacia extraterritorial del país de la segunda unión que fue contraída en el Estado. Si bien reconoce que la ley 23.515, el principio de indosabilidad del vínculo, deja de integrar nuestro orden público, no obstante dice que, bueno, en este caso lo que se trata es de la protección del matrimonio monogámico, así lo dice la Cámara en aquel momento, a través del impedimento del ligamen, que continúa integrando para la Cámara el orden público local. ¿No? Estamos hablando del año 96. Y esto porque el causante no tenía una aptitud nupcial para celebrar una matrimonio. Ahora la Corte, bueno, esto obviamente es recurrido por la esposa, por la mujer, y llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene que fallar el 12 de noviembre del año 96. ¿Por qué interviene la Corte? Por un tema de competencia que está regulado en la Constitución Nacional. Había que interpretar la aplicación de un tratado internacional. Y eso da lugar a la competencia federal, en este caso federal. Concretamente lo que hay que interpretar es el Tratado de Montevideo del 40. Esto, las normas de, bueno, derecho constitucional, esto lo tenemos totalmente asentado. ¿Cómo puedo tener un caso federal? Todos estamos al tanto de esto, ¿no? ¿Sí? Y el caso federal lo fundo desde mi primera presentación. Desde la demanda, yo planteo el caso. Digamos, si tengo tratados internacionales expertos, como el derecho está transversalizado por el derecho internacional de los derechos humanos, generalmente voy a tener caso federal, que es la interpretación de un tratado internacional, de un derecho que esté en un tratado internacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación va a reconocer que en el momento de la celebración del matrimonio, para el derecho al domicilio conyugal, no se había disuelto el primer vínculo. Sin embargo, dice, la validez del matrimonio que fue celebrado en Paraguay no había sido atacada, y esto es lo que dice la Corte, pero la Corte quería ir un más, quería asentar un concepto de orden público internacional que fuera variable, que fuera mutable, ¿sí? No algo encuadrado, digamos, en una estructura rígida. ¿Sí? Entonces, interpreta que el artículo 13 del Tratado de Montevideo del 40 y el artículo 4 del protocolo adicional también de los tratados de Montevideo, la República Argentina puede reconocer o desconocer la validez del segundo matrimonio contraído en el territorio de todo Estado según sus principios de la República Internacional. Y ahí esboza que el orden público internacional es un concepto eminentemente variable, que depende de los principios que sustentan la organización de cada Estado en una época determinada. Entonces, dentro de estos principios
se encontraba en su momento la indisolubilidad del vínculo matrimonial, pero con la ley 23.515 de admitir el divorcio vincular, apareció una nueva circunstancia que cambia eso. Entonces, el orden público tiene que ser evaluado para la Corte, y esto ya es doctrina legal. ¿Qué significa doctrina legal? Es una doctrina de nuestro máximo tribunal que baja a todos los tribunales inferiores. Y esa doctrina legal, si no la cumplo como un tribunal inferior, bueno, puedo fundamentar un caso, digamos, un recurso extraordinario por inaplicabilidad de la doctrina legal. Doctrina, digamos, ya sea por arbitrariedad, para entrar en la Corte Suprema de Justicia. De hecho, yo he entrado en muchas cuestiones que tienen que ver con el fáctico a través de la doctrina de la arbitrariedad, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en recurso. Entonces, el orden público tiene que ser evaluado con un criterio de actualidad, ¿no? Tiene que ser apreciado el momento de la intervención del juez del foro, el momento en que tiene que resolver, y no en la época en que se produjeron los hechos. Entonces, en el momento en que la Corte interviene, concluye que no hay un interés actual en desconocer esa validez de un matrimonio celebrado en el extranjero, porque ya estaba sentado que había una ley que permitía la disolución del vínculo, la recuperación de la actitud nupcial, y por eso asienta un principio de doctrina legal que luego va a ser seguido y luego va a ser tomado por nuestro Código Civil y Comercial. Año 90, ¿no? Entonces, el caso Solano sirve para orden público internacional, para cómo se evalúa el orden público internacional como límite a la aplicación del derecho extranjero, con criterio de actualidad, con criterio, digamos, de mutabilidad, y a su vez nos sirve para el régimen matrimonial. ¿Cuál es la ley aplicable a esa disolución? Bueno, las normas materiales de nuestro código nos dicen que se aplica la ley del último domicilio de los cónyuges, ¿no? Sin perjuicio del artículo 161. Lo traemos aquí a colación, el 161 nos dice, que habla de la prueba del matrimonio en el extranjero, se rige por el derecho del lugar de separación, ¿no? Pero en líneas generales, todo lo que es aplicable al divorcio se rige por la ley del último domicilio de los cónyuges, porque es lo que tiene mayor inmediación con el foro, con el lugar, con el juez que va a intervenir en el caso. Y dentro de las disposiciones de derecho internacional privado, el Código Civil, cuando nos habla el artículo 2626, nos señala que el divorcio y otras causales de disolución del matrimonio se rigen por el derecho también del último domicilio del juez. Esto lo toma del Código de Vélez, se reproduce y se toma básicamente de los tratados de Montevideo, de todo el plexo, el corpus juris que se venía asentando en nuestro ordenamiento. Para calificar otra vez el último domicilio conyugal, la leemos junto en línea de interpretación con el 2621. Es el lugar donde los cónyuges viven de consumo, el lugar de indiscutida convivencia de los cónyuges. Y en la fuente convencional, los montevideanos del 89 y del 40 también tienen soluciones similares, ¿no? El domicilio matrimonial se va a regir por rige la separación conyugal, como la disolución del matrimonio, y en el del 40 la separación, va a regir la ley del domicilio conyugal, rige la separación conyugal, la disolución del matrimonio, los efectos de la nulidad de un matrimonio contraído con arreglo al artículo 13, ¿no? Las reglas que rigen al, al régimen matrimonial de no. Bueno, en la unión convivencial, esto lo vamos a pasar un poquito rápido. La unión convivencial básicamente lo que regula son se refiere, el instituto son relaciones afectivas, pero que no son el matrimonio, pero que tienen un carácter
público, notorio, estable, de permanencia entre dos personas que comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o diferentes. Esto no estaba, por supuesto, regulado en el Código de Vélez, pero tenía, se hablaba de concubinato incluso, pero tenía algunos efectos jurídicos en algunos aspectos, económicos sobre todo, que tenían que ver con la ley de jubilaciones y pensiones, que permitía a los herederos derechohabientes, digamos, que estaban en un concubinato en aquel momento, una pensión por fallecimiento, o la ley de contrato de trabajo que también le otorgaba al trabajador una licencia por fallecimiento de un cónyuge, del cónyuge, o bueno, en el caso de la persona con la que es unido, un aparente, se hablaba de aparente matrimonio. Eh, y, eh, y siempre, bueno, esto había que acreditar, ¿no? En Argentina, antes de la sanción, no existía un antecedente normativo sobre el instituto, sino disposiciones dispersas que otorgaban derechos a aquellas personas que tenían una unión pública, notoria, estable, permanente, que había que probar. Hoy en día está regulado en el Código del 2015, vemos que la mayoría de las personas no quiere contraer matrimonio, pero sí están en uniones convivenciales. Como dijo Luciana Lopilato, ahora parece un chiste, digamos, pero que no quieren contraer matrimonio, pues, bueno, hoy en día la unión convivencial está regulada, no tiene una forma específica, pero hay algunos requisitos intrínsecos que se encuentran receptados en las disposiciones de normativa material para que sea reconocido como tal. Tienen que ser los integrantes mayores de edad para el ordenamiento argentino, ¿no? 18 años. No están unidos por ningún vínculo de parentesco, en línea recta, en todos los grados, ni colateral hasta el segundo grado. No están unidos por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta, no tener impedimentos de ligamen, o sea que haya otro vínculo, ni registrada otra convivencia de manera simultánea, y por lo menos tener una estabilidad, una perdurabilidad, una permanencia de 2 años. ¿Sí? Lo que se aconseja es la registración en el registro de las personas, ¿no? No es necesario que se registre, pero es conveniente. Si yo soy un profesional que me consulta, y abogada, le voy a, digamos, aconsejar que lo registre, que la registre, para ahorrarme, digamos, la prueba luego. Uy, se cortó la luz. Hola, se cortó la luz, ¿sale? Sí. ¿Ustedes me escuchan? A ver, fíjate.